Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. El Espíritu Santo todo lo renueva. Así se le invoca, y renovarás la faz de la tierra. Él se encarga de embellecer a la Iglesia, renovándola para unirla a su esposo Cristo. Por eso es el Espíritu Santo quien reforma a la Iglesia y la renueva, y se puede percibir muy bien su huella de reforma y de renovación en la Iglesia a lo largo de la historia. El Espíritu Santo es vida y aliento. Nada sabe de anquilosamiento ni de muerte. No conoce lo que está inerte y sin vida. Sopla, actúa, mueve. Y por ello la Iglesia es una Iglesia que siempre se está reformando para ser siempre más fiel al Señor, quitando los añadidos humanos que estorben. El Espíritu Santo conduce a amar a la Iglesia tal cual es, no a ningún proyecto prefabricado o a un programa asambleario que decidimos entre todos, votamos entre todos y luego leemos un manifiesto para que salga en las redes sociales. No han faltado, ni faltan, por desgracia, esas tendencias disgregadoras que quieren hacer una iglesia nueva. Al final es la iglesia suya propia, no la del Señor, y que atribuyen al Espíritu Santo ese empeño destructor. Son tendencias que se disfrazan pues de espirituales, de evangélicas, pero que nada tienen que ver con el Espíritu Santo. Que se disfrazan de renovación y de reforma, pero que en el fondo es una mundanización de la Iglesia, es una desacralización de la Iglesia, es una secularización interna de la Iglesia. Reformar siempre es necesario, pero en fidelidad a Cristo y a la tradición, sabiendo que reformar no es modernizar, arrasando todo lo que hay para que el mundo esté contento con la Iglesia. Eso es una falsa renovación, la de los falsos profetas que confunden su revolución con el Espíritu Santo. Reformar es construir, es restaurar, pero no es derruir, demoler, arrasar, empezar todo de nuevo para fabricar una iglesia nueva y moderna. El Espíritu Santo suscita renovaciones y reformas que no son anárquicas, que no son muestras siempre de un inconformismo. Cuánta ideología hay mezclada en esto. Pero es que además el Espíritu Santo, cuando suscita un gran deseo de reforma, comienza haciéndolo por un deseo de conversión y de santidad personal. Ahí estaría el ejemplo, pues, de Santa Teresa de Jesús, una reformadora. O estaría el ejemplo de un San Juan de Ávila, o de un San Juan Bautista de la Concepción en la orden trinitaria. Toda renovación o reforma parte de un intenso deseo de santidad y de conversión personal. Los santos son los que saben reformar, porque tienen un gran sentido de iglesia. Y la juventud de la iglesia, personificada en sus santos, no está en derribar estructuras e instituciones, o crear más instituciones todavía, plagiando las instituciones pues de la democracia liberal, crear más consejos, más departamentos, más comisiones, más simposios, más organigramas, más papeleo. La juventud de la iglesia es una nueva fisonomía, la que le otorgan los santos, sus santos.
El Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, el protagonista de la misión evangelizadora, impulsa a la Iglesia y la enriquece con distintos carismas. Y los carismas los distribuye a quien quiere y para el bien de la Iglesia y el desarrollo de su misión. La riqueza carismática de la Iglesia es signo de su vitalidad. El crecimiento de la Iglesia a partir de Pentecostés se caracterizó por una intervención constante del Espíritu Santo, y así sigue ocurriendo en la Iglesia hasta la parusía del Señor, hasta que el Señor vuelva en su gloria. Carismas no son solo los carismas extraordinarios, como el de obrar milagros o curaciones o el de exorcismo, o esos carismas que dan comienzo a una orden religiosa o a un movimiento. El carisma es un don, un talento, y sirve para edificar la Iglesia y el bien común. Y no todos los carismas son espectaculares delante de los demás. Ahí está el carisma del martirio, el carisma de la virginidad consagrada y del celibato, el carisma de la profecía, de la enseñanza, etc. Así como los carismas vinculados a la diaconía, al servicio, a la caridad, a las obras de misericordia. En la Iglesia, que es del Señor, no han faltado ni faltarán las gracias necesarias y los carismas, actuando armónicamente, en unidad y sin generar divisiones. Carismas que nacen en una época y que son adecuados para un momento histórico, que a lo mejor, tal vez pasado ese momento, pues pueden desaparecer esos carismas, o languidecer, o apagarse. El Espíritu Santo concede los dones y carismas para el bien de la Iglesia. Por eso surgen cuando se necesita. Tenemos listas de carismas que no son exhaustivas en la carta a los romanos y en la primera carta a los corintios. Incluyen el carisma del ministerio apostólico, la profecía o la enseñanza, los de curación, las obras de misericordia o de administración. Pero viniendo del Espíritu Santo, según las necesidades de la Iglesia, en distintos momentos o en distintas épocas, son un número indefinido. Los dones carismáticos son las gracias gratis date, dadas gratuitamente, que dice la teología. Gracias que de suyo no son santificantes. El carisma no es un sacramento, ni es un ministerio jerárquico, ni una virtud o un talento natural propio o de la psicología o de la habilidad humana. Es una gracia especial que da el Espíritu Santo a quien quiere y como quiere, y destinada más que al bien y a la santificación propia, al bien de la comunidad. No se desean los carismas, se los recibe. No se envidian los carismas de otros, se mira agradecido el que uno ha recibido. Y se dan estas gracias según las necesidades de la Iglesia y se otorgan según las capacidades de cada cual, lo que cada cual puede soportar y llevar adelante. Estas gracias no se deben pedir a Dios. Las gracias carismáticas no se ordenan al bien personal de quien las posee, sino al de la Iglesia. Desearlas es muy arriesgado, por lo que tienen de extraordinarias, de ostentosas, pudiendo caer en soberbia y orgullo. Más bien se reciben humildemente, con mucha discreción, con mucha gratitud a Dios. Los carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y cotidianos, expresan en definitiva lo que constituyen la vida misma de la Iglesia. Por eso el carisma mayor es un carisma teologal. La caridad. Ya os voy a mostrar un carisma excepcional. Ya podría hablar las lenguas de los hombres
y de los ángeles, etc. Así el Espíritu Santo construye la Iglesia y la embellece con los carismas que en cada momento la Iglesia va necesitando. Ven, Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra.